con Nacha Guevara, que es parte del elenco de la película Los Bastardos. Hola Nacha, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Por favor. Me gustaría que le cuentes un poquito a la gente cómo es tu personaje en la película. Es un personaje, es muy breve mi aparición, estuve un día de filmación y es un personaje interesante porque es un personaje que aparece cuando tiene que aparecer y sabe desaparecer cuando tiene que desaparecer, que eso no muchas veces sucede ni en la vida, ni en la sociedad, ni en la política. Hace su tarea para lo que la convocan, tiene un peso porque ayuda a resolver algo, pero cuando su tarea está cumplida, no pide crédito y se va. Y eso me encanta del personaje. Hermoso, hermoso. Cuando te enteraste de qué trataba la peli, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo primero que pensaste? La película creo que trata de un sueño imposible, de algo que no es posible, pero que a través de muchas cosas que tienen que suceder se hace posible. Y en ese sentido, yo creo que no hay sueños imposibles. Digo, la historia nos dice que lo que ayer era utopía, hoy es realidad. Digo, la Revolución Francesa, el viaje a la Luna, eran sueños imposibles. Pero tiene que haber la suficiente cantidad de gente soñando para que eso se haga posible. Y esta película creo que se refiere a eso, que cuando muchas voluntades se juntan, se asocian y trabajan para que algo que aparentemente no es posible, de a poquito se empieza a manifestar en la realidad. Porque todo lo que, inclusive todo lo que está aquí, hasta ellos que están aquí, fueron un pensamiento de alguien, un sueño de alguien. Todo lo que está aquí, esto, todo fue primero una idea, está en un nivel que no se manifiesta. Sin embargo, la historia prueba que de algún modo llegan a manifestarse, desde el sillón hasta el viaje a la luna, hasta el sueño de este hombre de cambiar las cosas. Así que ese creo que es el nudo de la película, sino que el director me diga que me equivoqué. ¿Cómo te convocan a la peli? Me llaman a través de Pablo y me mandan el libro y empiezan las negociaciones. Estaban ya muy avanzado el rodaje cuando me llaman, así que había que tomar una decisión muy rápida y me gustó la idea. Yo a Pablo no lo conocía. De ahí en adelante hemos tenido una relación, nos vemos a menudo y soñamos cosas imposibles, así que fue un buen encuentro, pero así es como me encontré con el libro. ¿Y cómo fue la experiencia de él como director en ese momento que todavía no se conocían? Él es muy, muy respetuoso, muy poco invasivo, dice lo que tiene que decir y te suelta. Claro. Y arreglate. Claro. Pero así es, como es, ¿viste? Te dan la indicación esencial y después tenés que jugar, y eso fue posible, porque hay veces que no es posible. Él no se agarra al texto, ¿ves? Desesperadamente, claro. Entonces te deja libertad de improvisar y salen cosas que a veces son interesantes. Otra cosa que me resultó interesante, es que yo hacía mucho que no hacía cine, es ver cómo se ha simplificado la forma de hacer cine, cómo las cámaras son más chiquitas, las luces se ponen de distinta manera. Eso es muy interesante también, me resultó muy atractivo ver cómo se había transformado la forma de hacer cine y cómo eso permite que más proyectos sean posibles. Claro. Tu personaje, o sea, vos dijiste que tenías un personaje que era una aparición cortita, que la justa y necesaria, ¿sí? ¿Cuántas horas te llevó más o menos? Una jornada. Una jornada. Una jornada. Todo el mundo fue muy cooperativo, había muy buen clima de trabajo, muy distendido y con mucho como entusiasmo subyacente, digo, no es que estaban saltando y cantando por el set, pero se siente eso. Te lo pregunto básicamente porque es una película que se grabó en un contexto de pandemia.
Para esa altura yo ya estaba como vacunada, no solo con la vacuna, sino vacunada de trabajar en pandemia, porque me tocó hacer cuando todavía no había vacuna. Estuve en el programa de Tinelli, hicimos un ciclo de 3 meses. Y eso sí fue muy complicado, eso había que cuidarse muchísimo y fue muy extraño todo, una marcianada, digamos. Claro. Pero eso me sirvió de entrenamiento para después, ¿viste? Para después poder hacer cosas. Poder hacerlo ya sin tanta, con cuidado naturalmente, pero con experiencia de cómo cuidarse. Esta es una película que tiene mucha expectativa, porque es una película que todavía no se estrenó y ya hay mucha gente hablando sí, de lo que va a ser. ¿Vos qué crees que le va a ocurrir al que la vea, como sociedad? ¿Crees que...? Eso es imposible de saber. No, obviamente, pero vos, ¿qué percibís que puede llegar a ver? No, yo he aprendido cuando hago mis espectáculos es hacerlo lo mejor que puedo, lo mejor que sé y soltarlo. Y que sea lo que Dios quiera, porque es imposible. Si alguien tuviera la fórmula de saber cómo va a reaccionar el público, bueno... No, por supuesto. No, pero ¿a vos te parece que visibilizar un tema que por ahí no muchos hablan, no muchos se atreven, es productivo? Productivo es, desde luego. Y pueden pasar dos cosas. Que les guste mucho por eso o que no les guste nada por eso. Pero ese es el riesgo que se corre siempre que se hace algo en lo que uno cree, en lo que confía o creyendo que eso puede cambiar algo. Sobre todo Pablo es muy joven, y entonces creo que yo soy ya más escéptica por ser más vieja. En los 60 nosotros creíamos que podíamos cambiar el mundo con una canción y la historia nos probó que no era así. Pero está bien que él crea que puede cambiar el mundo con una película. Y si no puede cambiar el mundo, cambiará alguna pequeña cosa, y eso ya vale. Eso ya es un montón. ¿Lo disfrutaste? ¿Disfrutaste hacerlo? Sí, fui medio como prevenida porque no conocía a nadie. Claro. Fue un llamado muy de pronto, no tuve mucho tiempo de revisar lo que tenía que hacer, pero fue muy agradable, muy agradable. Nacha, te voy a sacar de estas preguntas profundas y te voy a llevar a un terreno más light. A ver. Si es un elenco muy grande, esta película tiene un elenco enorme. Si alguno se postulara, si alguno se postulara, fuera candidato a, no sé, algún puesto del gobierno alto, ¿a quién votarías? ¿A qué decir? Ponele, a presidente. Dale, ya que estamos Sí, estamos a lo alto, a presidente. Sí. ¿A quién votarías de todo el elenco? ¿Del elenco? Del elenco, la técnica, el que quieras. A Gerardo. ¿A Gerardo? Sí. ¿Por qué? Porque está loco. Entonces haría cosas que no son previsibles, metería la pata, pero la pata la meten todos, y tal vez aportaría algo de creatividad a su puesto. Claro. Me gustaría de presidente. Sí. Gerardo presidente, entonces, Gerardo para presidente. Nacha. ¿Y a quién no? ¿A quién no votarías, pero ni loca? ¿Del elenco? Del elenco. Y a un compañero que cuando le pedí que me ayudara con la letra, se fue. ¿Qué compañero? Mal compañero. ¿Qué compañero? Mándalo al frente. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, mándalo al frente, olvídate. Lo digo. Alejandro Fiore. Alejandro Fiore. Alejandro Fiore, pulgar. Pulgar para abajo. Pulgar para abajo. No. Bueno, la peli se estrena ahora dentro de muy poquito. Qué bueno. Así que te vamos a ver ahí. He recorrido un largo camino, así que le llegó el tiempo de ver la luz. Vamos a ver en la pantalla grande. Gracias, Nacha. Qué bueno, gracias a vos. Gracias.